Hermanos, ayer comenzamos la Cuaresma, comenzamos nuestro caminar cuaresmal y el caminar cuaresmal no es agradable. Es un caminar por un desierto y un desierto espiritual, tú lo sabes perfectamente. Y los que estamos hoy aquí formamos parte de este caminar cuaresmal. Yo quiero hablarles con mucha claridad en esta charla sobre un tema cuaresmal, la humildad de Cristo. La relación de Cristo, nuestro Señor, en su vida pública con las autoridades de su tiempo. No las políticas, eso no interesa. Lo que interesa son la relación de Jesús con las autoridades religiosas de su tiempo. Y los invito a que tengan los oídos bien abiertos para que lean ustedes entre líneas. ¿Sí? Ustedes son personas inteligentes. Lean entre líneas. Entonces, yo les dije que por favor nadie grabara porque yo mismo grabo. Y esta charla la voy a editar y la voy a subir a YouTube. Así que no, va a tardar, yo creo que 10, 11 meses para procesarse este material, pero en este 2018 esta charla aparecerá en YouTube en mi canal. Así que no hace falta que graben ahí subrepticiamente, y yo espero que esta cámara que yo veo al fondo, que está dirigida hacia la pared, no esté encendida. Estamos aquí en Estados Unidos, yo les he prohibido expresamente que graben lo que estoy diciendo. Quien infringe esta prescripción sabe que puede ser perseguido por la ley. Lo digo con mucha firmeza. Lo que yo digo aquí, lo digo en público y lo voy a poner en YouTube. No hay nada que esconder. Y no lo digo por las personas que vienen aquí de buena fe, o sea, por el 99%, lo digo por aquella persona que lo graba secretamente para ponerlo y mostrarlo. Ustedes ya saben a quién. Entonces, yo mismo grabo. ¿Y quién lo graba en contra de mi voluntad? Infringe ley y será perseguido por abogados míos, para que lo sepan de una vez. Yo esto no lo perdono. Lo dije clarísimamente, quien está grabando esto en contra de mi voluntad y hace uso de esto, será perseguido por la ley. Porque estas cosas las tenemos que decir con mucha claridad. Naturalmente. Yo lo digo no por ustedes, yo lo digo por aquellos que lo quieren grabar con fines torcidos. Aquí nadie tiene autorización de grabar, y si yo me entero de que alguien lo grabó y se lo mostró a alguien más, será perseguido por la ley. Esto lo hago yo para protegerme a mí mismo de los abusadores. Yo espero que esto quede muy claro. Porque a Jesús han buscado capturarlo en una palabra suya para tener con qué acusarlo ante el sumo sacerdote. Y ya me lo han hecho una vez aquí en California, que me grabaron, y con esa grabación fueron al vicario general, el vicario judicial, que me llamó a la 1 de la mañana al teléfono. Y le tuve que decir 2 o 3 palabras muy claras, no de esta diócesis, de otra diócesis. Entonces, ¿quién quiere fregar grabando en contra de mi voluntad? Será fregado. Eso le digo para mi defensa y para que quede claro. Por eso, esto lo grabo yo. Y eso lo subo yo mismo a YouTube. Y la única cosa que yo voy a editar en esta charla son los nombres que voy a decir. Porque no quiero decir nombres luego en YouTube. Pero voy a decir cosas muy claras. A nuestro Señor Jesús lo persiguieron. ¿Por qué lo persiguieron a Jesús las autoridades religiosas de su momento?
¿Por qué Jesús hacía cosas? ¿Cuál fue el último argumento que decía él, que era sumo sacerdote? Es que ustedes no saben nada. Si lo dejamos hacer, vendrán los romanos y nos quitarán el templo. Así que más vale que uno muera por el pueblo que nos destruyan la religión del judaísmo. Este fue el argumento del sumo sacerdote en su momento. ¿Me equivoco? Es palabra de Dios, está en el Nuevo Testamento. Si lo dejamos hacer, vendrán los romanos y nos quitarán el templo. Porque Jesús predicaba y enseñaba con autoridad, no como los escribas. Jesús reunía. ¿Cuánta gente reunía Jesús? El milagro de los 5,000. Comieron 5,000, sin contar mujeres y niños. Luego comieron 7,000. ¿Y dónde hacemos reuniones numerosas? Cuando se enteran, se llenan de envidia, porque ellos hacen misas y van 15 personas. Y otros hacen misas y van 3,000, 5,000 y 7,000. Y los agarra la envidia. ¿Ya están leyendo entre líneas o no? Tengo que ser más claro, voy a ser más claro, porque yo sé y lo estoy grabando. Voy a ser más claro. Cuando una persona tiene éxito, se le juntan las personas que se le quieren subir al barco para aprovechar a esta persona que tiene éxito. Y otras personas que están en las estructuras intervienen para frenar a esta otra persona. Ustedes lo saben y ustedes lo sufren en su propia carne. Y lastimosamente luego son sacerdotes católicos encargados de dirigir las almas y de llevarlas a Jesús, y resulta todo lo contrario y los alejan de Jesús. Frenan donde deberían animar, frenan. Y vienen con excusas. Una diócesis muy cerca de aquí, y como les dije, no digo nombres. Una diócesis muy cerca de aquí, son pocos minutos en carro. Frenó a la señora que quiso llevarme a esta diócesis porque el encargado del ministerio hispano de la renovación carismática hispana en esta diócesis le dijo a esta mujer literalmente, y cito: aquí decido yo cuál sacerdote entra y cuál no entra. ¿Y cómo quisieron llevar al padre Teo a esta diócesis? No a través de él, cuyo primer nombre es... No me dejaron ir. ¿Y con qué llegaron? Llegaron con excusas fútiles, y mira cómo es la autoridad. Ay, es que la carta de autorización que mandaste de tu obispo fue entregada físicamente en las oficinas y no por el correo mismo. O sea, tuvieron la carta sellada y la firmada de mi obispo y dijeron, ay no, pues que alguien lo dejó en el buzón, lo tiene que dejar el correo. Me hicieron volver a mandar esta carta con FedEx desde Cancún. ¿Y sabes lo que cuesta esto? Se mandó entonces desde la Cancillería de Cancún a la Cancillería de esta otra diócesis a pocos minutos de aquí, para que dijeran, ay no, es que los planes pastorales están hechos de larga mano y esto, no, lamentablemente no puedes venir. Cuando se cumplió lo que ellos pidieron, o sea, yo mandé esa carta 2 veces por FedEx a esta Cancillería, sí, lo mandé 2 veces. No, y me escribió luego el párroco, no, lamentablemente no te puedo dar permiso de venir a mi parroquia porque los planes pastorales
están hechos, tú ya sabes, con muchos meses y ahorita no podemos. ¿Quién se va a creer semejante estupidez? Y son los encargados de la pastoral, que dijo, un laico, yo decido quién entra a esta diócesis y quién no. Un laico, quien dice, yo decido qué sacerdote entra y qué sacerdote no entra a esta diócesis. Hermanos, estamos aquí en la capilla. Arriba hay una iglesia grande, donde entran 700 personas, me dicen. ¿Por qué no estamos en la iglesia grande? ¿Por qué estamos aquí y hay personas afuera que no pueden entrar? La iglesia arriba está vacía. Porque el sacerdote encargado de la pastoral hispana se llama de El Salvador, dijo, a este sacerdote no lo quiero aquí y él no entra a mi parroquia. Por eso estamos aquí en esta capilla. Por gracia y merced del vicario de esta parroquia, estamos en esta capilla y no nos dejó usar la iglesia grande. Y yo vine desde Colombia para evangelizar aquí y llevar mi mensaje y me encuentro con esto. Este padre aquí no entra. Por eso estamos hoy aquí en esta capilla y no estamos allá arriba. Este sacerdote se llama... Que ustedes lo sepan y se cuiden de este sacerdote. Hermanos, esto es escandaloso. Esto es escandaloso. Si yo le contara todos los pormenores, hermanos, es para dejar la iglesia católica y hacernos evangélicos. Es para hacernos evangélicos porque los sacerdotes no nos llevan a Cristo. Este sacerdote dijo en la iglesia el domingo pasado que él no cree que el Espíritu Santo regala descanso en el Espíritu, que esto era un show. Y yo me digo, ¿y de dónde lo sabes? ¿Quién te reveló que el Espíritu Santo no regala descanso en el Espíritu? Y dijo, este sacerdote no entra a mi iglesia, por eso estamos aquí. Y no en la iglesia. Y ustedes están allá afuera, congelándose los piecitos, porque el Padre no nos dejó usar la iglesia grande. Gracias a Dios conseguimos un salón grande para el día sábado. Entonces, los organizadores intervinieron con el señor párroco. El señor párroco dijo, bueno, pues para mí no hay problema, usen la iglesia grande. El padre dijo, es que ustedes son necios, ya les dije que este padre no entra a mi iglesia. O sea, ni siquiera obedece a su párroco. Si el párroco ya dijo, ustedes la pueden tener, respuesta de él es que ustedes son necios, yo ya les dije que este padre no entra a mi iglesia. ¿Cómo trataron a Jesús en su momento? ¿Quién te dio autoridad de hacer estas cosas? Lo preguntaron, ¿quién te dio autoridad de decir esto? ¿Cómo trataron a Jesús en su momento? Hermanos, es escandaloso. Los encargados de llevarnos a Cristo nos alejan de la misma iglesia, porque a esta iglesia yo no volvería, donde un sacerdote es capaz de decir esto. Le dijo a una persona amiga mía, le dice, el mismo Padre me dijo, si fuera según mi voluntad, te echaría de la iglesia. ¿Cómo trataron a Jesús?
los encargados del momento. ¿Y qué dijo Jesús? Él dijo, hagan todo lo que les digan. Por eso no estamos ahí arriba, estamos hoy aquí, porque estamos haciendo lo que Él nos dijo. Estamos aquí. Con mucha pena, pero estamos aquí. Hagan todo lo que les digan, pero no hacen como ellos hacen. Porque ellos no mueven un dedo. Una amiga que en México, que organiza muchos retiros de la renovación y trae predicadores de fuera. Entre paréntesis, ¿por qué tienen que traer predicadores de fuera? Los tienen que traer de fuera porque aquí no hay los que hacen lo que hacemos nosotros. Por eso nos tienen que traer de fuera. Le estaba haciendo la vida imposible a esta señora. Entonces, y no entra en detalles. Entonces la señora le rogó a Jesús, ay Señor Jesús, por favor, quítanos los obstáculos. A los 3 meses de haber hecho esta oración, este vicario se enfermó. Y se enfermó grave. A los 5 meses estaba en silla de ruedas. Luego él decía misa en silla de ruedas, ya no salía de su silla de ruedas. Y fallece. Hace más o menos 2 años estamos hablando, hace 2 años que sucedió esto. Ella dice que cuando yo me entero de que el vicario falleció, voy a la capilla a ofrecer un rosario. Ofrezco un rosario a favor del vicario. Y en el rosario me quedo como dormido. Pero estaba dormida y despierta, como que ida, dice. Y me encontré en una visión, tuvo una visión, me dice, me encontré en un salón grande y había 3 sillas. Una silla grande, hermosa, que obviamente era para Dios, porque yo vi a un personaje sentado, sabía que era Dios, pero nada más lo veía de las rodillas para abajo. Era una silla grande y luego 2 sillas pequeñas. Y de repente me vi yo sentada en una de las sillas pequeñas y a mi lado el vicario que acababa de fallecer, por el cual yo estaba orando. Y el Señor me dice a mí, dice la señora, yo te he traído aquí para que seas testigo de lo que vas a ver. Quiero que veas. Y entonces el Señor juzgó a este sacerdote. Significa que le mostró a ella todos los aspectos de la vida pública y privada de este sacerdote. Y dice, había muchas cosas vergonzosas. No, Señor, no quiero ver esto. Sí, velo. Quiero que lo veas. Y dice que se moría de la vergüenza. Veía los pecados de este padre, que le hacía la vida imposible y todo lo frenaba en la parroquia. Y el Señor le dijo, no, tienes prohibido revelar el contenido. Ah, bueno. El sacerdote fue condenado al purgatorio. Y le dice, tú vas a estar en el purgatorio hasta que las gracias que yo quise dar a tu parroquia a través del apostolado de esta señora que está a tu lado se cumplan. Hasta este momento tú vas a esperar en el purgatorio. Entonces ella dice que yo, después de escuchar esta palabra dura del Señor al juzgar a un sacerdote, dice, yo pues no sé, me lo imaginé, me lo soñé, que. Entonces, como ella supo todo lo que había visto de la vida de este sacerdote, dice, realmente él maltrató tanto a la empleada de la parroquia, a la cocinera, y fue y le dice a la cocinera, mira, nada más
¿Me vas a decir sí o no? Nada más. El padre te dijo, pip, 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 pip. Y dice ella, ¿y usted cómo sabe? Eso no sabe nadie. Nada más dígame sí o no. Sí. Fue con el párroco y le dice al párroco, ¿es cierto que el padre hizo pip, 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 pip? Nada más diga sí o no. Y el padre dice, ¿y usted cómo sabe? Padre, ¿sí o no? Sí. Y con esto, dijo ella, supe que no fue un sueño, no fue indigestión, fue revelación de Dios. Nosotros no somos dueños de las conciencias, los sacerdotes. Y esto lo digo yo mismo siendo sacerdote. Hermanos, yo les tengo que pedir disculpas en nombre de esta comunidad que les está haciendo pasar este mal momento de pie, o sentado en las losas frías aquí, o afuerita en el frío. Les tengo que pedir disculpas, porque la iglesia arriba está vacía sin usar. Pero porque el vicario se negó. Ahora, el argumento que usó es que primero porque él no cree en lo que estamos haciendo nosotros. Él no cree en descanso, no cree en imposición, etc. ¿Sí? Y segundo, es que el padre Teo se fue de Colombia, algo malo debe haber hecho. Pues padre, tú viniste de El Salvador y te fuiste de El Salvador y te viniste aquí. ¿Qué hiciste de malo en El Salvador para estar aquí? Hermanos, cuídense de los pastores vestidos y son adentro lobos. Y no solo sacerdotes, cuídense de los directores, de los encargados, de los presidentes, de los que quieren estar ocupando los primeros puestos para que los saludemos. Ay, señor encargado, ay, señor. ¿Sí? Porque el abuso del poder llevó a Jesús a la muerte de cruz. Punto. Un proceso políticamente motivado porque él movía los cimientos de lo políticamente correcto en su momento. Y él fue crucificado por esto. Si lo dejamos hacer, vendrán los romanos y nos quitarán el templo. Por eso es mejor que muera un hombre solo por el pueblo que todo el pueblo. Estoy citando la Sagrada Escritura. Envidia, incredulidad, vanidad, apego al poder. Y luego no sabemos ceder y dejar a otro el puesto. Y nos tenemos que quedar como 30 años encargado. Y ya estás usando bastón y sigues encargado. ¿Cuándo vas a soltar el poder? Que el padre fulano no ha dejado con celebrar a otros padres porque les dice, aquí mando yo. O sea, ¿qué es esta actitud tan infantil? ¿Cómo que aquí mando yo? Quien manda aquí es Jesús, se acabó. Hermanos, es tan triste cuando los encargados de edificarnos nos desedifican. Yo no digo, hermanos, que los encargados deben ser inmaculados, no. No, nadie aquí es inmaculado, nadie aquí es sin pecado. Y nosotros tampoco nos debemos escandalizar cuando algún padre tenga algún pecado. ¿Acaso los padres son ángeles? No son ángeles, son hombres, seres humanos. Pero es muy diferente ser una persona débil y frágil que una persona sin vergüenza. Sí, la persona débil y frágil sabe que la solución está en la confesión. Y se dice pecado al pecado.
Pero la persona sin vergüenza ni se confiesa. La persona sin vergüenza ni siquiera se confiesa. Es impresionante, solo porque uno predica en contra de Satanás, la predicación de uno es sospechosa. ¿Por qué? O sea, ¿acaso el Señor Jesús no predicaba en contra de Satanás? ¿No, acaso Él no dijo, yo vi caer a Satanás como relámpago del cielo a la tierra? Ay de ustedes, habitantes de la tierra, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y porque uno predica en contra de Satanás, la predicación de uno es sospechosa. Pues ya, si estás en tercera fila, tienes que ir al baño, pues ya te tocó esperar, amigo. Ahora salir está como en chino. Cuando uno predica el Evangelio tal cual como fue escrito, me dijo un obispo, un arzobispo colombiano, Teo, tú sabes que no todo en el Evangelio se puede tomar al pie de la letra. Ahora, yo sé, hermanos, que no todo se puede tomar al pie de la letra en la Biblia. Cuando el Señor Jesús dice, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. Obviamente, Él no quiere decir que andemos ciegos y sin ojos. Obviamente es una metáfora para decir, toma una decisión firme y fuerte para no ser escandalizado con la vista. Y cuando Él dice, si tu mano te escandaliza, córtatela. Nadie aquí ahora va a decir, me corto la mano, porque el Señor Jesús dijo, obviamente estos son metáforas. Pero ahora lo usamos como excusa para decir que también el diablo es metáfora. Hermanos, yo conozco tantos sacerdotes y obispos que niegan la existencia del diablo y del infierno. Y siguen siendo obispos y siguen siendo párrocos y nadie dice nada. Hermanos, ¿la existencia del diablo es dogma, sí o no? Sí. Es dogma. ¿Cómo se llama una persona que niega la existencia del diablo? Una persona que niega la existencia, un dogma, como por ejemplo la existencia del infierno o del diablo, es un hereje. Yo conozco obispos y sacerdotes herejes. Y siguen siendo obispos y sacerdotes, pero ay, si tú haces una oración con imposición de manos, te echan. ¿Cómo es posible este escándalo? Estaba una vez en una diócesis en la Florida y después de la misa una señora me trae a su hija, yo creo que 12, 13, 14, 15, no recuerdo, y me dice que ella fue abandonada de su papá nunca la quiso. Y yo le impuse las manos, allá estaba la sacristana. Luego la sacristana me denunció con el obispo que yo estaba haciendo un exorcismo, porque hizo una oración con imposición de manos por esta niña abandonada de papá. Y me llamó el vicario general y me dice, padre, me han dicho que usted ha hecho un exorcismo. ¿Qué tiene en la cabeza una sacristana cuando para ella es tan criminal que un sacerdote ore por una niña y lo denuncia ante el obispo? ¿Qué tiene en la cabeza esa sacristana? Que le digan a un sacerdote, tú no eres bienvenido aquí. Pero cuando vienen los drogadictos, cuando vienen las prostitutas, nadie dice nada. Pero el sacerdote no puede venir aquí. Esto, hermanos, es escandaloso. Eso es escandaloso y eso es abuso de poder. ¿Cómo es posible esto?
Aquí nosotros no venimos a hacer favores a nadie. Aquí venimos a hacer lo que los sacerdotes locales no hacen. Hermanos, yo digo esto con las expresiones más firmes que encuentro sin ofender a las personas. Pero entonces, según estos sacerdotes, ¿en qué cosa consiste su sacerdocio? ¿En que me digan encargado? Mi sacerdocio consiste en que yo soy el encargado de la misión hispana. ¿Ese es mi sacerdocio? No entiendo a qué se dedican en su sacerdocio. Y luego se maravillan de que nadie va a sus grupos. Obviamente nadie va, porque Padre, tú los repulsas con tu orgullo y tu vanidad. Yo digo esto, hermanos, con mucho dolor en el alma, y tuve dolor de cabeza todo el santo día. Lo digo con mucho dolor en el alma porque estos sacerdotes frenan y no impulsan. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a este otro de México? Te vas a quedar en el purgatorio hasta que las gracias que yo quise dar a través de ella y que tú has frenado, sí se cumplan. Y hermanos, ¿y si nunca se cumplen? ¿Y si nunca se cumplen? Porque esto es una palabra muy dura del Señor, pero hermanos, recuerden esta palabra del libro de la sabiduría. Los poderosos serán juzgados con todo rigor. Estoy citando la Biblia en el libro de la sabiduría. Los poderosos serán juzgados con todo rigor. A los humildes se les será perdonado su pecado por su pequeñez. Estoy citando la Biblia en el libro de la sabiduría. Los poderosos serán juzgados con todo rigor, pero a los humildes se les perdonará su pecado por su sencillez, por su humildad, su pequeñez. Es palabra de Dios en el libro de la sabiduría, no me lo estoy inventando. La humildad de Jesús, hermanos. El Señor dijo, hagan como les dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Cuántas cuentas no han de rendir ante el Señor estas personas? Por el bien que han frenado. En Colombia, hermanos, efectivamente, es muy difícil hacer un evento público porque los obispos tienen miedo de eventos grandes. Todo lo que se sale de la parroquia, si haces un evento para 4,000, se asustan. Ahora, ¿el qué hacen los evangélicos? Van al estadio de fútbol en Bogotá, el Campín, donde caben 25,000 y hacen eventos todos los domingos. Y van 25,000. Y nuestras iglesias van quedando vacías porque tenemos miedo de hacer eventos grandes. ¿Qué problema hay en hacer un evento para 25,000 personas? Ay, pero es que las personas solo vienen por el milagro. Pues si solo vienen por el milagro, evangelízalos en el momento. Vienen precisamente por el milagro, así que evangelízalos. Ahora en México, el obispo de Celaya, Monseñor Benjamín, extraordinario este monseñor, nos felicitó porque en un jueves juntamos 4,000 personas a las 10 de la mañana. Donde en un día entre semana, a las 10 de la mañana, juntas 4,000 personas en México, en el centro de la República, en Celaya. Al día siguiente, en Querétaro, juntamos otras 3,500 personas en un viernes a las 10 de la mañana, entre semana. Y claro que mucha de esta gente viene de las aldeas alrededor y vienen por el milagro, pero ahí los evangelizas y les explicas y les vuelves a recordar porque es tal vez la única oportunidad que tienes de evangelizarlos porque nunca van a misa.
Y nos aferramos a los famosos planes de pastoral. ¿Tú crees que a una viejita en el monte que vive de la leche que le dan las 3 cabras que tiene, tú crees que le importa el plan pastoral de la diócesis? Ella apenas sabe leer. ¿Qué le importa el plan pastoral de la diócesis? Y cuando le dicen, ella está, la fulana está moribunda y está en la aldea 40 kilómetros adentro del monte, ay no tengo tiempo. Como ahora que fui a Argentina, el sacerdote que me prestó el templo, me dice, no, Teo, tú no tienes límite, puedes extenderte hasta cuando quieras. Y cuando doy el break, y son las 8:30, él me dice, padre, ¿y pero hasta cuándo vas a...? Pues padre, creo que 11:30. ¿Qué? No, pero esto no son, pero tú dijiste que no tenía límites. Sí, pero límites razonables. Y me dice, aquí en Argentina 11 no es una hora razonable, me dijo extranjero. Que los argentinos a las 11 ya no pueden estar haciendo oración. Y tuvo que cortar la oración porque él tenía una cena a las 9 y tuvo que cerrar el templo. Porque yo soy dueño de la parroquia. Tuve que cortar la oración porque él tenía una cena a las 9. Esto se llama, hermanos, usurpar. Por más que tú seas el párroco legítimo, si tú me dices que no tengo límite en el tiempo, ¿por qué faltas a tu palabra? Y tuvo que cortar la oración porque él tenía una cena a las 9. Así que a las 9:30 ya todo había acabado, para que el padre pudiera cerrar la iglesia. Una iglesia, hermanos, que solo tiene bancas hasta la mitad, porque no hacen falta más, porque nadie va. Y tú entiendes perfectamente porque nadie va a esta parroquia. Con semejante celo pastoral del sacerdote, que no ve la extraordinaria oportunidad de evangelizar a esas 700 personas, porque tiene una cena a las 9. Y el sacerdote que vino desde Cancún y se echó 2 vuelos, el primero de 4 horas y el otro de 6 horas, lo sacas de tu parroquia porque a las 9 tengo cena. Y habíamos comenzado a las 6. Uno se dice, pero ¿hasta dónde va a llegar la ceguera de estos encargados? El otro, en otra iglesia, siempre en Argentina, el padre tenía tanto celo pastoral que necesitaba celebrar la Santa Misa porque le importaba mucho la colecta para su parroquia, porque él nunca ve la iglesia tan llena como cuando fui yo. Y le dije, padre, pero tú me dices que yo tengo que comenzar a las 2:30 y tengo que terminar a las 5. O sea, no da para celebrar misa, como hoy tampoco da para celebrar misa, porque a las 10 tenemos que cerrar esta iglesia. El límite hoy es 10 de la noche. ¿Por qué motivo? No sabemos. Y le dije, no, pues padre, entonces no hacemos misa, porque no da, porque tú solo me das 2 horas y media. Ay, Teo, pero ¿cómo nos vamos a quedar sin misa? Pues ¿por qué? Porque la gente puede tener misa contigo todos los días, pero no puede tener mi predicación y mi oración todos los días. Y como tú solo me das 2 horas y media, así que va a haber charla y oración. La misa la pueden tener contigo otro día. En el intervalo vino y dijo, no, Teo, entonces, pues vamos a hacer colecta de todas formas. Y yo había dicho a las personas en la charla, miren hermanos, cuando yo voy y predico,
yo nunca paso la canasta porque a mí me da pena pedirles apoyo económico pasando la canasta. Yo soy mucho más inteligente, yo traigo mi material y ofrezco el material, y quien quiera se hace el bien haciéndome el bien. ¿Sí? Tú me apoyas con tu billete de 20 y te llevas un libro, un CD, 2, 3, 5, la medalla, el rosario, pero así salimos ganando los dos. Yo también tengo mis 15 empleados en mi fundación y los tengo que pagar cada mes. ¿Cómo los pago? Pues con eso. Pero pasar la canasta a mí me da pena. Y dice el padre, Teo, pues entonces, si tú dijiste que no va a haber, entonces yo le tuve que pagar al padre. Yo invitado, que hice 10 horas en avión para viajar a Buenos Aires, le tuve que pagar al padre lo que la gente hubiera dado en la colecta, que yo ya había dicho que no la vamos a hacer. A esto llegamos. Yo invitado le tuve que pagar. ¿Él me dio un estipendio a mí? No. Yo le tuve que dar a este sacerdote porque él, con sus 20 personas que van cada fin de semana a sus misas, con lo que él recolecta, no le da para pagar la luz, dice, de la parroquia. Yo le tuve que dar lo que los 500 que estaban en ese momento hubieran dado de colecta. Yo, el invitado, de la venta de mi material tuve que tomar para pagarla al padre la renta de su capilla. Que al padre le hubiera entrado la idea de que hagamos el bien a estas personas, instruyámoslas, prediquemos la verdad del evangelio, hagamos oración, expulsemos a Satanás, pidamos carismas, pidamos sanación. Al padre no le pasó eso por la cabeza, lo que le interesó fue la colecta para pagar la luz del mes. Mi pueblo languidece por falta de pastores, por falta de conocimiento, porque no hay quien predique. Hermanos, es tan difícil predicar la verdad del evangelio, pues yo no sé dónde está lo difícil de predicar la verdad del evangelio. Pero nos la inventamos porque yo les tengo que caer bien con mi prédica, porque si yo lo regaño o digo temas difíciles, ustedes no dan en la colecta. Sí, dijo un sacerdote en una parroquia, un párroco en una parroquia en Alemania, mi país de origen, dijo, sí, aquí pueden predicar, pero no pueden hablar ni del juicio, ni del diablo, ni del infierno, porque con eso se asusta la gente. Y cuando la gente se asusta ya no da limona. Hermanos, a eso hemos llegado. Y por eso cuando llega un sacerdote y predica sin pelos en la lengua, hay gente sentada en el piso, hay gente apiñada afuera y aquí en las escaleras, porque el padre dice la verdad. Por eso hermanos, estamos acostumbrados, pero no nos deja de sorprender la soberbia de ciertas personas. Estamos acostumbrados, pero no nos deja de sorprender, y claro que me duele. Yo sé que en esta parroquia yo no estoy bienvenido, y por gracia y merced del Padre estamos aquí. Pero porque Él se dignó de dejarnos usar la capilla chiquita. Claro que duele esto, hermano. ¿Alguien de ustedes quiere ser tratado así? No. Pues a mí me trataron así. Y no solo a mí, sino a los encargados que organizaron esto. Se requiere, hermanos, mucho amor para perseverar a pesar de.
Y mira a qué confusión hemos llegado cuando decimos, yo soy católico a pesar de mi párroco. Mira a qué hemos llegado. Cuando yo tengo que decir, yo soy católico, a pesar de los sacerdotes que me celebran la misa cada día. Y no solo aquí, hermanos, en muchos lados. Encontrarse con un hermano sacerdote que realmente quiere predicar, quiere hablar y tratar con amor a las personas pues no es fácil. Cerramos aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.